Ella nunca pidió más que un pedazo de tierra para criar a sus 3 hijos. La vida la había golpeado, pero aún conservaba una fortaleza silenciosa. Cuando el magnate del petróleo llegó para desalojarla, esperaba encontrar resistencia, rabia o sumisión. Pero lo que vio fue a una joven campesina rodeada de 3 pequeños que la miraban con miedo. Ese instante cambió algo dentro de él. Lo que debía ser un acto de autoridad se convirtió en un impulso de protección que jamás había sentido. Antes de comenzar, cuéntame desde qué país nos acompañas y suscríbete. En las vastas llanuras de Pensilvania, donde el sol se hundía como una herida sangrante en el horizonte, un carruaje negro reluciente cortaba el polvo del camino rural. Dentro, Wyatt Harrington, el magnate del petróleo más implacable de la región, ajustaba sus guantes de cuero fino. Tenía 38 años, una fortuna construida sobre pozos negros que devoraban la tierra y un corazón endurecido por años de tratos duros. Su rostro, marcado por una cicatriz fina en la mandíbula de un viejo accidente en las refinerías, reflejaba la determinación de un hombre que no toleraba obstáculos. Hoy su misión era clara: desalojar a una familia de campesinos de una parcela que acababa de comprar. El petróleo susurraba promesas de riqueza bajo esa tierra, y Wyatt no permitiría que sentimentalismos lo detuvieran. El carruaje se detuvo frente a una humilde cabaña de madera, rodeada de campos marchitos por la sequía. El aire olía a tierra seca y humo de leña. Wyatt descendió, sus botas altas crujiendo sobre el suelo agrietado. 2 capataces lo flanqueaban, hombres rudos con rifles al hombro, listos para ejecutar órdenes. «Señora Harlan», llamó uno de ellos, golpeando la puerta con el puño. «Salga, el señor Harrington viene por la propiedad». La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba ella. Amelia Harlan, de 28 años, con el rostro enmarcado por mechones castaños escapados de un moño deshecho. Vestía un sencillo vestido de algodón gris, remendado en las mangas, con un delantal manchado de harina y tierra. Sus ojos verdes, profundos como los bosques que una vez cubrieron esas llanuras, brillaban con una mezcla de miedo y desafío. Pero lo que detuvo a Wyatt en seco fueron los 3 niños que se aferraban a sus faldas. El mayor, un chico de 10 años llamado Elías, con el cabello revuelto y manos callosas de trabajar la tierra. La mediana, Lila, de 7, con trenzas deshilachadas y un vestido raído. Y el pequeño Theo, de apenas 4, chupando el pulgar mientras se escondía tras las piernas de su madre. Amelia los reunió con un gesto protector, su postura recta a pesar del agotamiento que le surcaba el rostro. «Por favor, señores», dijo con voz firme, aunque temblorosa, «esta es nuestra casa, mi esposo. Él murió el invierno pasado en la mina. Hemos plantado cada semilla aquí con nuestras manos. No nos quiten lo único que nos queda». Wyatt sintió un nudo en la garganta, inesperado, como un eco de algo enterrado en su propio pasado. Había visto desalojos antes, familias destrozadas, lágrimas vertidas como aceite crudo. Pero esta mujer, había una fuerza en su mirada que lo desarmaba. Los niños lo observaban, el pequeño Theo con ojos enormes, llenos de inocencia que Wyatt había olvidado que existía. Recordó su propia infancia, huérfano en las calles de Pittsburgh, luchando por un mendrugo de pan mientras los varones del acero pisoteaban a los débiles. ¿Cómo podía él convertirse en uno de ellos? Uno de los capataces avanzó, impaciente. «Señora, las órdenes son claras. El señor Harrington necesita esta tierra para sus pozos. Tiene hasta el atardecer para irse o llamaremos al sheriff». Amelia palideció, pero no retrocedió. Tomó la mano de Elías, que apretaba los puños. «Hemos pagado cada cuota al banco. Esta parcela es nuestra por derecho.
¿No hay misericordia en un hombre como usted, señor Harrington? Mire a mis hijos. ¿Dónde iremos? ¿A las calles de la ciudad? ¿A mendigar como ratas? Wyatt dio un paso adelante, su voz ronca rompiendo el silencio. Señora Harlan, yo no busco ruina para nadie, pero el negocio es el negocio. El petróleo cambia todo, trae progreso, empleos. Las palabras sonaban huecas incluso para él. Sus ojos se posaron en el rostro de Amelia, en las líneas de preocupación que la hacían más real, más humana que las damas enjolladas de sus salones en Nueva York. Theo soltó un sollozo ahogado, y eso fue el golpe final. Wyatt levantó una mano, deteniendo a los capataces. Esperen. Su mente giraba como un torno. ¿Y si esta vez fuera diferente? La mujer frente a él no era solo una campesina, era un recordatorio vivo de lo que había perdido en su ascenso. El sol se ponía tiñendo el cielo de rojo, y en ese instante, algo en Wyatt se quebró. No podía desalojarla. No así. «Guarden sus cosas», murmuró Wyatt, sorprendiéndose a sí mismo. «Pero no se vayan. Hablaré con el banco. Veré qué puedo hacer». Los capataces lo miraron boquiabiertos, pero obedecieron. Amelia lo observó, incrédula, una chispa de esperanza encendiendo sus ojos. «¿Por qué, señor? ¿Por qué nos ayuda?» Wyatt no respondió de inmediato. En su lugar se quitó el sombrero, revelando mechones grises en su cabello oscuro. «Porque veo en usted lo que una vez fui, y en sus hijos, un futuro que no merecen perder». Mientras el carruaje se alejaba esa noche, Wyatt no podía sacudirse la imagen de Amelia y sus niños. Algo había cambiado en él, un hilo invisible que lo ataba ahora a esa cabaña humilde. Pero el mundo del petróleo era cruel, y rivales acechaban en las sombras. ¿Podría protegerla de lo que vendría? El destino, como el crudo bajo la tierra, bullía a punto de erupcionar. Si esta historia te ha tocado el corazón desde el principio, suscríbete al canal para no perderte lo que sigue. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país estás viendo esto? Tu voz hace que estas narrativas cobren vida. Al día siguiente, el sol de Pensilvania se elevaba con una promesa tibia sobre las llanuras. Pero el aire aún llevaba el peso de la noche anterior. Wyatt Harrington cabalgaba de regreso a la cabaña de Amelia, su caballo negro pisando con firmeza el sendero polvoriento. No había dormido bien. La imagen de esos ojos verdes, llenos de desafío y vulnerabilidad, lo había perseguido como un fantasma en las sombras de su mansión en Pittsburgh. ¿Qué lo impulsaba a volver? El negocio, se decía. Pero en el fondo, sabía que era algo más profundo, un eco de su propia lucha por sobrevivir en un mundo que devoraba a los débiles. Amelia barría el porche de la cabaña cuando lo vio llegar. Sus manos se detuvieron en el mango de la escoba y su corazón latió con fuerza. ¿Vendría a retractarse? Elías jugaba cerca, apilando piedras para un fuerte improvisado, mientras Lila y Theo correteaban entre las gallinas, sus risas un bálsamo frágil en la rutina diaria. «Madre, ¿quién es ese hombre?», preguntó Elías, entrecerrando los ojos contra el sol. «Es el señor Harrington», respondió ella, enderezando la espalda. Su vestido gris, lavado apresuradamente esa mañana, colgaba con modestia sobre su figura esbelta, marcada por el trabajo incesante de la granja. A los 28 años, Amelia había envejecido antes de tiempo. Arrugas finas alrededor de los ojos de tanto escudriñar el horizonte en busca de lluvia, y una cicatriz en la mano izquierda de un accidente con la guadaña. Pero su espíritu permanecía intacto, forjado en el fuego de la pérdida de su esposo, un minero que la había dejado sola con deudas y sueños rotos. Wyatt desmontó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que no era habitual en él. «Señora Harlan», dijo, su voz grave cortando el aire. «Vengo del banco en el pueblo. He hablado con el gerente, su parcela. Hay un retraso en los papeles.
Tienen un mes más para ponerse al día. Amelia lo miró, incrédula. Un mes. Era un respiro, pero no una salvación. ¿Por qué hace esto, señor? No nos conoce. Podría haber enviado a sus hombres y olvidarse de nosotras. Él se acercó un paso, notando cómo el viento jugaba con un mechón de su cabello castaño. Conozco la dureza de esta tierra mejor que nadie. Crecí en las calles de Pittsburgh, sin un techo ni un plato. Mi madre. Ella luchó como usted hasta que la tuberculosis se la llevó. Vi cómo los ricos pisoteaban a los suyos. Juré que no sería como ellos, pero el petróleo me endureció. Hizo una pausa, sus ojos azules encontrándose con los de ella. Por un instante, el mundo se redujo a ese silencio compartido, cargado de comprensión mutua. Elías se acercó, curioso. Señor, es usted el que busca el aceite negro. Padre decía que eso arruina la tierra. Wyatt se arrodilló a la altura del chico, sonriendo por primera vez con genuina calidez. El petróleo puede ser una maldición o una bendición, hijo. Depende de cómo lo uses. ¿Quieres ver un truco? Sacó una pequeña brújula de su chaleco, un objeto de latón pulido que había llevado desde sus días de prospector. La abrió, explicando cómo apuntaba al norte verdadero, no al falso. Los niños se agruparon, fascinados, y Amelia observó cómo Wyatt, el magnate temido, se transformaba en un narrador paciente, contando historias de pozos lejanos sin revelar los peligros. Pero el respiro duró poco. Al mediodía, un jinete llegó al galope desde el camino principal. Era Harlan Fisk, un rival de Wyatt en el negocio del petróleo, un hombre de 45 años con bigote espeso y ojos calculadores. Vestía un traje polvoriento pero costoso, con botas relucientes que hablaban de su ambición desmedida. Fisk había oído rumores del retraso en la parcela y no perdía tiempo. «Harrington», gruñó al desmontar, «qué sorpresa verte aquí, jugando al benefactor. Esta tierra es mía por derecho. Compré las deudas al banco anoche. La familia Harlan sale hoy». Amelia sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. «¿Qué? Eso no puede ser. Hemos pagado lo justo». Theo se aferró a su falda, lloriqueando, mientras Lila se escondía tras Elias. Wyatt se puso de pie, su postura tensa como un resorte. Fisk era un lobo entre ovejas, conocido por tácticas sucias, sobornos, amenazas veladas. «Fisk, esto no es tuyo. Hablé con el banco primero. Si hay irregularidades, las resolveré». El rival rió, una carcajada seca. «El mundo del petróleo no espera a caballeros, Wyatt. Tú lo sabes. O pagas el doble de lo que ofrecí, o esta familia duerme en el camino esta noche». Sus ojos se posaron en Amelia con un destello codicioso, no solo por la tierra, sino por la vulnerabilidad que representaba. La tensión creció como una tormenta. Wyatt apretó los puños, recordando viejos rencores. Fisk había saboteado uno de sus pozos años atrás, costándole una fortuna. «No te dejaré hacer esto», murmuró, su voz baja pero feroz. «Señora Harlan, reúna a los niños, nos vamos al pueblo, demandaré esto ante el juez». Amelia asintió, el pánico cediendo ante una chispa de gratitud. Mientras cargaban lo esencial en un carro viejo, Wyatt ayudó a Elías a subir las provisiones, sus manos rozándose accidentalmente. Un calor sutil subió por el brazo de ella, un sentimiento prohibido en medio del caos. ¿Era solo alivio o algo más? Wyatt sintió lo mismo, un tirón inexplicable hacia esa mujer que desafiaba su mundo ordenado. En el camino al pueblo, bajo el sol implacable, Fisk cabalgaba paralelo, lanzando miradas venenosas. «Esto no termina aquí, Harrington. El petróleo fluye para los fuertes, no para los sentimentales». Wyatt ignoró la amenaza, pero en su mente bullía un plan. Ayudaría a Amelia no solo por piedad, sino porque en ella veía una redención que su vida necesitaba.
Sin embargo, al atardecer, cuando llegaron al juzgado polvoriento, una noticia los golpeó. El juez, un viejo aliado de Fisk, había sido sobornado. La parcela estaba perdida, a menos que Wyatt arriesgara todo en un duelo de voluntades que podía costarle su imperio. La noche caía sobre el pueblo, y Amelia, sentada en una posada humilde con los niños dormidos a su lado, miró a Wyatt a través de la mesa. «Gracias por pelear por nosotras. Pero, ¿por qué tanto riesgo?» Él tomó su mano brevemente, un gesto cargado de promesas no dichas, «Porque usted me recuerda que hay más que pozos y dólares». Pero en las sombras, Fisk tramaba su próximo movimiento, y el amor naciente entre ellos pendía de un hilo frágil como la niebla del amanecer. La niebla del amanecer se disipaba lentamente sobre el pueblo de Elmwood, un rincón olvidado de Pensilvania, donde las calles de tierra se convertían en lodazales con la primera lluvia. Amelia Harlan observaba por la ventana de la posada, sus dedos entrelazados sobre el alféizar de madera astillada. Los niños dormían aún en la cama estrecha detrás de ella, exhaustos por el viaje del día anterior. Elías roncaba suavemente, con el rostro sucio de polvo. Lila se acurrucaba contra Theo, que murmuraba sueños inocentes. A sus 28 años, Amelia sentía el peso de la noche en los hombros, un agotamiento que iba más allá del cuerpo. ¿Cómo había llegado a esto? De la cabaña segura a esta habitación prestada, dependiendo de un extraño que alteraba su mundo con solo una mirada. Wyatt Harrington entró en la posada al alba, sus botas dejando huellas húmedas en el suelo de tablas. No había dormido. La noche la había pasado en la habitación contigua, planeando movimientos como en un tablero de ajedrez, donde cada pieza podía caer. Su chaleco de lana fina, abotonado hasta el cuello, ocultaba la tensión en su pecho. A los 38 años, con esa cicatriz en la mandíbula que tiraba cuando fruncía el ceño, Wyatt era un hombre de decisiones rápidas, pero esta vez el riesgo era personal. Fisk no jugaba limpio. Sus aliados en el juzgado aseguraban que la parcela de Amelia pasara a sus manos antes del mediodía. «Buenos días, señora Harlan», murmuró Wyatt al verla, su voz un ronroneo bajo que rompió el silencio. Se quitó el sombrero, revelando mechones grises entre el cabello oscuro, y colocó una bandeja con pan fresco y leche en la mesa. «Traje desayuno. Los niños necesitan fuerzas». Amelia se volvió, sus ojos verdes encontrándose con los azules de él. Un calor sutil subió por su cuello, un roce invisible que la hizo apartar la vista. «Gracias, señor Harrington, pero ¿y el juez? ¿Qué haremos si Fisk ha comprado su lealtad?» Él se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficiente para que ella oliera el aroma a cuero y tierra de su ropa. «No me rendiré tan fácil. Conozco a un abogado en Pittsburgh, un viejo amigo que odia las triquiñuelas de Fisk. Cabalgaremos allí hoy. Pero primero, hablemos con el gerente del banco de nuevo. Quizás haya un resquicio en los papeles». Elías se despertó entonces, frotándose los ojos. «Madre, nos vamos a casa». La pregunta inocente cortó como un cuchillo. Amelia lo abrazó, besando su frente. «Pronto, mi amor, el señor Wyatt nos ayuda». El viaje al banco fue tenso. Wyatt alquiló un carro sencillo, con bancos duros que traqueteaban sobre las piedras. Amelia se sentó junto a él, los niños en la parte trasera con una manta raída. El sol subía, calentando el aire, y el silencio entre ellos se llenaba de miradas robadas. Wyatt notaba cómo las manos de ella, callosas y fuertes, sostenían las riendas con gracia. «Cuénteme de su esposo», dijo de pronto, rompiendo el hielo. «Debe haber sido un hombre valiente para criar una familia en estas tierras». Amelia suspiró, el viento revolviendo su moño castaño. Su vestido de algodón
Ahora con un chal prestado para el fresco matutino, se adhería a su figura con modestia. Samuel era minero. Trabajaba en las vetas de carbón cerca de aquí. Murió en un derrumbe, dejando deudas que nos ahogan, pero nos enseñó a no rendirnos. ¿Y usted? ¿Cómo un hombre de las calles llegó a magnate? Wyatt sonrió levemente, un gesto que suavizaba su rostro endurecido. Robando oportunidades. Supongo, empecé como peón en refinerías, aprendiendo los secretos del crudo, pero perdí amigos en explosiones, vi familias destrozadas por el progreso. Fisk. Él representa lo peor de eso. Codicia sin alma. Llegaron al banco, un edificio de ladrillo con columnas falsas que pretendían grandeza. El gerente, un hombre rechoncho de 50 años con gafas empañadas, los recibió en su oficina polvorienta. Señor Harrington, las deudas de los Harlan fueron transferidas legalmente a Fisk anoche. No hay vuelta atrás. Wyatt se inclinó sobre el escritorio, su voz firme. Muéstreme los papeles. Sé que Fisk pagó con dinero sucio de sus pozos fraudulentos. Si hay irregularidades, lo expondré todo. El gerente palideció, sudando. No puedo arriesgar mi puesto. Pero bajo la mirada penetrante de Wyatt cedió un poco. Hay una cláusula. Si prueban pago parcial en 30 días, la parcela vuelve. Pero Fisk no esperará. Amelia sintió una oleada de esperanza, su mano rozando accidentalmente la de Wyatt al inclinarse para ver los documentos. El contacto fue breve, eléctrico, como un rayo en la tormenta. Él no la retiró de inmediato y en ese instante el mundo se detuvo. ¿Lo lograremos?, susurró ella. Sí, respondió él, su pulgar rozando el dorso de su mano en un gesto inconsciente de consuelo. Juntos. Pero la euforia duró poco. Al salir del banco, Fisk esperaba en la calle, flanqueado por dos matones de aspecto rudo, con sombreros ladeados y revólveres visibles en las caderas. Su bigote espeso se curvó en una sonrisa sardónica. Harrington, qué persistente. Pero la tierra es mía, y si insistes, quizás tus pozos sufran un accidente. Wyatt empujó a Amelia y los niños detrás de él, su postura protectora. Amenazas no te salvarán, Fisk. El juez puede ser tuyo, pero la ley no. Renuncia a esto, o te arrastraré contigo. Fisk rió montando su caballo. Veremos quién cae primero. Esta noche, en la subasta del pueblo, anunciaré la compra. Y tu pequeña campesina, bueno, quizás encuentre un nuevo hogar en mis tierras. Sus ojos se detuvieron en Amelia con un brillo lascivo que la hizo estremecer. Wyatt contuvo el impulso de golpearle, apretando los puños hasta que los nudillos blanquearon. Vete, Fisk, antes de que llores sangre. Mientras Fisk se alejaba al galope, Amelia tembló junto a Wyatt. Está loco. Nos destruirá. Él la miró, su expresión suavizándose. No lo permitiré. Cabalgaremos a Pittsburgh ahora. Allí, mi amigo nos dará la ventaja. Ayudó a los niños a subir al carro, su mano en la cintura de ella un segundo más de lo necesario, un gesto cargado de promesas mudas. El camino a Pittsburgh serpenteaba por colinas verdes, pero la tensión crecía. Al mediodía, un mensajero de Fisk los interceptó. Una nota amenazante, sellada con cera roja. Abandona la pelea o los Harlan pagarán. Wyatt la arrugó furioso. Amelia lo observó admirando su determinación y por primera vez sintió un lazo más allá de la gratitud. El romance brotaba sutil, en silencios compartidos y gestos protectores. Llegaron a la ciudad al atardecer, las chimeneas de las fábricas escupiendo humo negro contra el cielo. El abogado, un hombre delgado llamado Elias Thorne, de 40 años con barba recortada y ojos astutos, los recibió en su oficina llena de libros polvorientos. Fisk es escurridizo, pero tenemos precedentes. Si demostramos soborno, anulamos la transferencia.
Mientras planeaban, Tío se durmió en el regazo de Amelia, y Wyatt contó historias a Lila y Elías sobre aventuras en los campos petroleros, suavizando su imagen de magnate. Pero en el fondo, Wyatt sabía que Fisk no se detendría. Esa noche, en la posada de Pittsburgh, un grito lejano rompió la paz. Un sabotaje en uno de sus pozos menores. La guerra había comenzado y Amelia, en el centro, se convertía en el premio que ninguno cedería. ¿Podrían resistir antes de que todo ardiera? La oscuridad de la noche en Pittsburgh envolvía la posada como un manto pesado, roto solo por el crepitar distante de las fábricas. Amelia se incorporó en la cama estrecha, el corazón latiéndole con fuerza ante el eco de ese grito lejano. Theo se removió en su regazo, murmurando en sueños, mientras Lila y Elías dormían acurrucados bajo la manta raída. La habitación olía a humo de carbón y a la humedad de la ciudad industrial, un contraste brutal con la frescura de las llanuras. A sus 28 años, Amelia sentía el peso de la incertidumbre como una cadena invisible. ¿Cuánto más podría proteger a sus hijos en este torbellino que Wyatt había desatado sin querer? Wyatt irrumpió en la habitación contigua, su silueta recortada contra la luz de una lámpara de queroseno. La cicatriz en su mandíbula parecía más profunda bajo las sombras, y sus ojos azules ardían con una furia contenida. «Señora Harlan», susurró al entrar, cerrando la puerta con cuidado para no despertar a los niños. «Uno de mis pozos menores. Fisk lo ha saboteado. Explosivos caseros, fuego en las bombas. Mis hombres lo controlan, pero es una declaración de guerra». Amelia se levantó, ajustando su camisón de algodón sencillo, el cabello castaño cayendo en ondas desordenadas sobre sus hombros. El fresco de la noche la hizo estremecer, pero fue la mirada de Wyatt lo que la ancló. «Dios mío, ¿y ahora qué? Si ataca sus pozos, ¿nos culpará a nosotras? A mis hijos». Él se acercó, deteniéndose a un paso, lo suficiente para que ella sintiera el calor de su presencia. «No, esto es entre él y yo, pero no lo subestime. Fisk es un depredador. Ve debilidad en la compasión. Mañana con Thorne presentaremos pruebas al tribunal de distrito. Sobornos, transferencias falsas. Lo hundiré». La conversación fluyó en susurros, como un río subterráneo. Amelia le contó más de su vida. Cómo Samuel, su esposo, soñaba con una granja próspera antes del derrumbe en la mina, cómo las noches solitarias la habían forjado en acero. Wyatt escuchó, su expresión suavizándose, revelando grietas en su armadura de magnate. «Yo perdí a mi padre en una riada de Pittsburgh cuando era niño. Mi madre cosía para sobrevivir hasta que la enfermedad la venció. Juré no dejar que el mundo me doblegara. Pero usted me hace cuestionar si valió la pena endurecerme tanto». Un silencio cargado se instaló, roto solo por la respiración de los niños. Amelia extendió la mano, rozando la manga de su chaleco de lana. El gesto fue inocente, pero envió una corriente cálida entre ellos, un lazo que crecía en la adversidad. «Tal vez la dureza nos proteja, pero también nos aísla», murmuró ella. Wyatt cubrió su mano con la suya, un toque breve que prometía más, sin palabras. Al amanecer, el grupo partió hacia la oficina de Elías Thorne. La ciudad bullía, carros traqueteando por calles empedradas, trabajadores con picos al hombro dirigiéndose a las refinerías, el aire espeso con olor a aceite y sudor. Wyatt ayudó a Amelia a subir al carro alquilado, su mano en su cintura un segundo más de lo necesario, un gesto protector que la hizo sonrojar. Los niños, excitados por la aventura urbana, señalaban las chimeneas humeantes. «Mira, madre, como dragones», exclamó Lila, sus trenzas rebotando. Thorne los recibió en su despacho desordenado,
pilas de documentos amarillentos cubriendo el escritorio de roble. A sus 40 años, con barba recortada y gafas redondas, parecía un sabueso legal, olfateando injusticias. Bienvenidos. He revisado los papeles del banco. Fisk usó un testaferro para la transferencia. Es ilegal si probamos coacción, pero necesitamos testigos. ¿Alguien en el banco hablará? Wyatt asintió, su voz firme. El gerente sudaba ayer. Lo presionaré. Señora Harlan, su testimonio sobre las cuotas pagadas será clave. Amelia se enderezó en la silla dura, su vestido gris ahora limpio pero arrugado por el viaje. Lo haré, por mis hijos, por nuestra casa. Mientras Thorne esbozaba un plan, un pico de esperanza iluminó el aire. Podían ganar. Wyatt y Amelia intercambiaron una mirada, un entendimiento silencioso que tejía hilos de algo profundo, romántico, nacido de la lucha compartida. Pero el valle de peligro acechaba. Al mediodía, mientras almorzaban en una taberna cercana, pan de centeno, sopa de patatas y té caliente, un mensajero entró jadeante. Señor Harrington, urgencia del telégrafo. Fisk ha convocado una reunión con inversores en Elmwood. Anuncia la perforación en la parcela Harlan para mañana. Si no actuamos, la tierra se pierde para siempre. Wyatt maldijo en voz baja, golpeando la mesa con el puño. La sopa se derramó y Theo lloriqueó, asustado. Amelia lo calmó, pero su rostro palideció. No, no pueden. Esa es nuestra vida. Thorne intervino ajustando sus gafas. Cabalgaremos de vuelta esta tarde. Presentaré una moción de emergencia ante el juez de circuito, pero Fisk es rápido. Podría tener guardias armados en la parcela. El viaje de regreso fue un torbellino de polvo y ansiedad. Wyatt cabalgaba al frente, su caballo negro galopando con urgencia, mientras Amelia sostenía las riendas del carro con los niños. El sol caía oblicuo, tiñendo las colinas de oro, pero la tensión crecía. En un alto en el camino, Wyatt se acercó a ella, desmontando para revisar una rueda floja. Sus manos trabajaron juntas, callosas contra suaves, y por un instante el mundo se aquietó. «No tema», dijo él, su aliento cálido cerca de su oreja. «Lucharé por usted como por mi propia sangre». Amelia levantó la vista, sus ojos verdes encontrando los de él. Un rubor tiñó sus mejillas. «Y yo por la bondad que veo en usted, señor, no es el hombre que el mundo cree». El roce de sus dedos, al separarse, fue como una chispa, encendiendo un fuego lento en sus corazones. Pero al llegar a Elmwood, al atardecer, la pesadilla se materializó. Fisk había acampado cerca de la cabaña de Amelia, con una docena de trabajadores rudos cavando zanjas preliminares. Fuego de campamento iluminaba sus rostros, y rifles relucían a la luz de las antorchas. «¡Harrington!», gritó Fisk desde su tienda, su bigote curvándose en burla. «Llegas tarde. La perforación empieza al alba. Tu campesina puede mirar cómo pierdo su hogar». Wyatt desmontó furioso, empujando a Amelia detrás de él. «Detén esto, Fisk. Thorne viene con la orden judicial. Tu juego sucio termina aquí». El rival se acercó, su traje polvoriento contrastando con la arrogancia en su postura. «Órdenes no detienen el progreso, y si interfieres... Bueno, accidentes pasan en estos campos». Sus ojos se deslizaron hacia Amelia, un destello posesivo que la hizo retroceder. La confrontación escaló en gritos, los niños aterrorizados aferrándose a las faldas de su madre. Thorne llegó al galope minutos después, agitando papeles. «¡Alto! El juez ha suspendido la perforación hasta la audiencia. Fisk, estás advertido». Fisk escupió al suelo, retrocediendo con renuencia. «Esto no acaba. Mañana en el tribunal os aplastaré». Mientras sus hombres se dispersaban, Wyatt abrazó brevemente a Amelia, un gesto de consuelo que duró un latido eterno. La victoria era pírrica, la parcela salvada por ahora, pero el odio de Fisk bullía como crudo hirviente. Esa noche, en la cabaña recuperada,
Amelia preparó una cena sencilla, guiso de conejo y pan de maíz. Los niños reían al fin, Elías contando cómo había derrotado a un gallo imaginario. Wyatt se unió, su presencia llenando el espacio humilde con calidez inesperada. Pero mientras las estrellas salpicaban el cielo, un jinete solitario se acercó en la oscuridad, un sobre sellado entregado en silencio. «Retírate, o el próximo fuego quema la cabaña». El peligro acechaba más cerca que nunca, y el lazo entre Wyatt y Amelia se tensaba, listo para romperse o fortalecerse en la tormenta inminente. La luz de la luna se filtraba a través de las rendijas de las tablas en la cabaña de Amelia, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de tierra apisonada. Wyatt sostenía el sobre arrugado en su mano, el sello de cera roja roto como una herida fresca. El mensaje era claro, escrito con letra torcida: «Retírate, o el próximo fuego quema la cabaña». El aire nocturno traía el olor a humo distante de las fogatas de Fisk, un recordatorio de que la paz era ilusoria. Amelia, de pie junto a la mesa de roble desgastado, apretaba los labios, sus ojos verdes fijos en el papel. Los niños dormían en el loft arriba, sus respiraciones suaves, un contrapunto frágil al latido acelerado de su corazón. «Esto es obra de Fisk», murmuró Wyatt, su voz un gruñido bajo que no despertara a nadie. A los 38 años, con esa cicatriz en la mandíbula tirando como un recordatorio de batallas pasadas, se sentía expuesto. No por el peligro a sus pozos, sino por el que acechaba a esta humilde morada. «No lo permitiré. Mañana reforzaré la vigilancia aquí. Mis hombres patrullarán los campos». Amelia se acercó, su camisón de algodón blanco, ondeando ligeramente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. El cabello castaño le caía en ondas sueltas, y sus manos, callosas por años de arar y coser, rozaron el brazo de él. «Señor Harrington, Wyatt, ¿por qué arriesga tanto? Su mundo es de fortunas y contratos, no de cabañas como esta. Podría irse y dejar que Fisk nos aplaste». Él giró la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los de ella en la penumbra. El espacio entre ellos se cargó de un silencio íntimo, roto solo por el ulular de un búho lejano. «Porque en usted veo lo que perdí hace tiempo, una vida real, no solo pozos y dólares, y en sus hijos. Un futuro que Fisk destruiría por codicia». Extendió la mano cubriéndola de ella con gentileza. El toque fue cálido, un puente sobre el abismo de sus mundos. Amelia no se apartó. En cambio, su pulgar trazó un círculo sutil en la palma de él, un gesto inconsciente de consuelo mutuo. El momento se extendió, cargado de promesas no dichas. Wyatt sintió un tirón en el pecho, un calor que no provenía del fuego apagado en la chimenea. Amelia, viuda desde el derrumbe que se llevó a Samuel, había enterrado el anhelo de compañía bajo capas de supervivencia. Pero este hombre, con su fuerza endurecida y su vulnerabilidad oculta, despertaba algo dormido. «Quédese esta noche», susurró ella. «Los caminos son peligrosos y no quiero que vaya solo». Él asintió, acomodándose en una silla junto a la puerta, el revólver al alcance. La noche transcurrió en vigilia compartida, con conversaciones susurradas sobre sueños rotos y esperanzas tenues. Al amanecer, el sol tiñó el horizonte de rosa y Wyatt salió a inspeccionar los alrededores. Encontró huellas frescas de botas cerca del pozo, un aviso sutil de intrusos. «Fisk prueba límites», dijo al volver, ayudando a Amelia a preparar el desayuno. Huevos de las gallinas y pan de maíz calentado en la sartén de hierro. Los niños bajaron ruidosos, Elías con los ojos brillantes de sueño. «Señor Wyatt, ¿viste bandidos anoche?» El chico de 10 años, con su camisa remendada y pantalones arremangados, idolatraba ya al magnate. Lila, la de 7,
con trenzas frescas tejidas por su madre. Le ofreció una flor silvestre arrancada del jardín. Theo, el pequeño de 4, se trepó a las rodillas de Wyatt, chupando el pulgar mientras jugaban a apilar bloques de madera. Amelia observaba desde la estufa, un sonrisa suave curvando sus labios. Por primera vez en meses, la cabaña se sentía como un hogar, no solo un refugio. Pero el valle de peligro descendió rápido. Al mediodía, mientras Wyatt y Elías reparaban una cerca rota, el magnate con mangas arremangadas, revelando brazos fuertes marcados por quemaduras antiguas, un jinete surgió del camino polvoriento. Era uno de los hombres de Fisk, un tipo fornido de 30 años, con cicatriz en la ceja y sombrero ladeado. «Mensaje para Harrington», gruñó, lanzando un pergamino sellado antes de girar su montura y huir al galope. Wyatt lo abrió, su rostro endureciéndose. «La audiencia en el tribunal es esta tarde. Fisk exige su presencia, o declarará la parcela perdida por abandono». Amelia, que se acercaba con un jarro de agua fresca, palideció. «No podemos ir. Si nos atrapan en el camino...» Theo lloriqueó, aferrándose a su falda. Wyatt se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. «Iremos. Thorn nos espera en Elmwood. Pero primero, aseguro esto». Envió un mensajero rápido a sus trabajadores leales, ordenando que vigilaran la cabaña. Luego, prepararon el carro viejo, cargando provisiones y a los niños. El viaje fue tenso, con Wyatt cabalgando al lado, su revólver visible. Amelia sostenía las riendas, su chal de lana cubriendo los hombros contra el viento fresco. En un alto junto a un arroyo, él desmontó para dar de beber al caballo y sus ojos se encontraron de nuevo. «Si algo sale mal», comenzó ella. «No saldrá», interrumpió él, acercándose. Tomó su mano besándola con ligereza en los nudillos, un gesto caballeroso pero cargado de emoción. «Lucharé por esto, por nosotros». El nosotros colgó en el aire, un paso sutil hacia lo romántico, haciendo que el corazón de Amelia latiera más fuerte. Llegaron al tribunal de Elmwood al atardecer, un edificio de madera con banderín ondeando lánguidamente. Thorn esperaba en la entrada, su barba recortada temblando de excitación. «Buenas noticias. He encontrado un testigo, el escribano del banco, dispuesto a jurar que Fisk falsificó la fecha de transferencia». El grupo entró, el aire cargado de murmullos y olores a tabaco y cuero viejo. La audiencia comenzó con formalidad. El juez, un hombre canoso de 60 años con toga raída, golpeó el mazo. Fisk se presentó altivo, flanqueado por sus matones, su bigote espeso curvado en confianza. «Esta parcela es mía por deuda legítima. Harrington interfiere por capricho sentimental». Sus ojos se posaron en Amelia, sentada con los niños, un destello de posesión que la hizo erguirse. Wyatt testificó primero, su voz firme detallando las irregularidades. Amelia siguió, su relato de pagos honestos y pérdida del esposo tocando fibras en la sala. El testigo del banco confirmó todo, soborno, fechas manipuladas. El juez frunció el ceño, deliberando, minutos que parecieron horas. Finalmente, el mazo golpeó de nuevo. «La transferencia se anula, la parcela Harlan se mantiene. Señor Fisk, pague costas o enfrente cargos». Un pico de euforia inundó el aire. Amelia ahogó un sollozo de alivio, abrazando a los niños. Wyatt la miró, su sonrisa genuina rompiendo la máscara de magnate. Habían ganado juntos, un éxito que sellaba su lazo. Si esta historia te ha emocionado hasta aquí, dale like para mostrar que apoyas narrativas como esta. Pero la amenaza de Fisk se aclaró en su rostro enrojecido. «Esto no termina, Harrington. Mis pozos rodean esta tierra. Un accidente. Y todo arde». Salió furioso, dejando un eco de venganza. En el carro de regreso, bajo las estrellas emergentes, Amelia apoyó la cabeza en el hombro de Wyatt por un instante. «Gracias por todo».
Él cubrió su mano, el romance brotando como un manantial lento. Sin embargo, al acercarse a la cabaña, un resplandor anaranjado iluminó el horizonte. Fuego. Las vigas crujían, llamas devorando el techo. Fisk había golpeado primero, y el infierno los esperaba. El humo negro se elevaba como un demonio furioso contra el cielo estrellado, tiñendo la noche de un hedor acre a madera quemada y desesperación. Wyatt Harrington espoleó su caballo hasta el límite, el animal relinchando en protesta mientras galopaba hacia la cabaña en llamas. Amelia gritó desde el carro, su voz rompiéndose en el viento. «¡Mis hijos! ¡La casa!». Los pequeños se aferraban a ella, Elías con los ojos muy abiertos, Lila sollozando y Theo escondido en su falda. El resplandor anaranjado lamía las vigas, devorando el techo de tejas que Amelia había reparado con sus propias manos el verano pasado. Wyatt saltó del caballo antes de que se detuviera del todo, sus botas hundiéndose en la tierra blanda. El fuego rugía, un monstruo vivo que escupía chispas al aire. «¡Atrás!», ordenó a sus hombres que llegaban jadeantes desde el campo vecino, portando cubos y mantas húmedas. Pero era tarde para salvar la estructura. La puerta colgaba torcida y dentro las sombras danzaban en caos. Recordó las risas de los niños esa misma tarde, el guiso humeante sobre la mesa. Fisk. Ese bastardo había cruzado la línea. Amelia descendió del carro a trompicones, el chal de lana resbalando de sus hombros. Su rostro, pálido bajo la luz infernal, reflejaba un terror puro. Todo. Lo perdimos todo. Wyatt la alcanzó en 2 zancadas, rodeándola con un brazo para alejarla del calor abrasador. Su cuerpo temblaba contra el de él, un contacto nacido de la urgencia que enviaba ondas de protección a través de su pecho. «No todo», murmuró, su aliento cálido en el cabello castaño de ella. «Ustedes están a salvo, eso es lo que importa». Los hombres formaron una cadena humana, pasando cubos de agua del arroyo cercano. El fuego cedió lentamente, dejando un esqueleto carbonizado de lo que había sido hogar. Amelia se soltó de Wyatt, avanzando hacia las ruinas con pasos vacilantes. Sacó un baúl chamuscado del porche derruido, dentro el vestido de bodas de su madre y un medallón de Samuel, milagrosamente intacto. Lágrimas surcaron sus mejillas, pero su mandíbula se endureció. A los 28 años había enfrentado la muerte de su esposo, sequías y deudas. Esto no la quebraría. «Fisk pagará», dijo, su voz un hilo de acero. «¿Pero dónde dormiremos? ¿Qué diremos a los niños?» Wyatt la miró, admirando esa resiliencia que lo atraía como un imán. Su propia infancia en las calles de Pittsburgh había sido un infierno de hambre y lluvia, pero nunca había cargado con la carga de otros. Ahora, con ella, sentía un propósito nuevo. «Vengan a mi casa en Elmwood, tengo habitaciones de sobra. Mis hombres vigilarán la parcela esta noche». Extendió la mano y ella la tomó, sus dedos entrelazándose en un gesto que duró un latido más de lo necesario. El calor del fuego palidecía ante el que brotaba entre ellos, sutil, como un río subterráneo ganando fuerza. El carro traqueteó por el camino oscuro hacia la mansión de Wyatt, una estructura de ladrillo rojo en las afueras del pueblo, con torres puntiagudas y un porche amplio que gritaba riqueza ganada con sudor y astucia. Los niños, exhaustos, se durmieron en el regazo de Amelia mientras Wyatt cabalgaba al lado, su silueta recortada contra la luna. En un alto para calmar al caballo, se acercó. «Siento esto, Amelia. Debería haber previsto». Ella levantó la vista, sus ojos verdes brillando con una mezcla de gratitud y algo más profundo. «No es culpa suya, pero su bondad me da esperanza». El viento jugó con un mechón de su cabello, y Wyatt lo apartó con gentileza, su dedo rozando su mejilla. El gesto fue inocente, pero cargado, despertando un anhelo que ninguno nombró.
Llegaron pasada la medianoche. La mansión, iluminada por lámparas de queroseno, parecía un palacio comparada con la cabaña. Una sirvienta mayor de 50 años con delantal almidonado y cofia blanca los recibió con té caliente y mantas. «Bienvenidos, señor. Preparé las habitaciones del ala este». Wyatt guió a Amelia escaleras arriba, el eco de sus botas en el suelo de madera pulida. La habitación era amplia, con una cama de 4 postes, cortinas de terciopelo y un fuego crepitante en la chimenea de mármol. Los niños se acomodaron en una alcoba adyacente, Theo murmurando «hogar en sueños». Amelia se sentó en el borde de la cama, quitándose los zapatos gastados. «Esto es demasiado. Somos intrusos aquí». Wyatt se apoyó en el marco de la puerta quitándose el sombrero. «No lo son. Esta casa ha estado vacía de vida real por años. Ustedes la llenan». Hizo una pausa, el silencio estirándose como una promesa. «Mañana iré por Fisk. Lo confrontaré en su oficina. No más juegos». Ella se levantó, acercándose. El aroma a lavanda de su piel mezclaba con el humo residual. «Cuidado, ese hombre es veneno». Sus manos se posaron en el pecho de él, un toque para enfatizar, pero que se demoró. Wyatt cubrió esas manos con las suyas, sintiendo el latido acelerado bajo la tela de su camisa. «Por usted, lo arriesgaría todo». Sus rostros se inclinaron, casi tocándose, el aliento compartido en la quietud. Pero un llanto de lila los separó, un recordatorio de la realidad. Al amanecer, Wyatt partió solo, dejando instrucciones a sus hombres para proteger la mansión. Amelia desayunó con los niños en el comedor soleado. Panecillos calientes y mermelada de bayas, un lujo que los hizo sonreír por primera vez desde el fuego. Elías exploraba el jardín, maravillado por las flores exóticas que Wyatt importaba de Nueva York. Pero la esperanza se quebró cuando un mensajero llegó al mediodía, sudoroso y agitado. «Señora, el señor Harrington». Fisk lo emboscó en el camino. «Lucharon. Está herido, pero vivo. Lo llevan al doctor en el pueblo». Amelia palideció, el tenedor cayendo de su mano. «¡No!». Corrió al carro, ordenando al cochero que partiera de inmediato. El viaje fue un borrón de polvo y pánico, su mente reviviendo el toque de la noche anterior. Perdería a este hombre que había irrumpido en su vida como un rayo. En la clínica del pueblo, un tugurio con olor a yodo y vendas sucias, Wyatt yacía en una camilla, una herida superficial en el hombro de un cuchillo que Fisk había blandido en la refriega. Su rostro estaba magullado, la cicatriz en la mandíbula hinchada, pero sus ojos se iluminaron al verla entrar. «Amelia, estoy bien». Fisk huyó, pero juró venganza. «Sus hombres rodean la parcela ahora». Ella se arrodilló a su lado, lágrimas cayendo. «Idiota, ¿por qué solo?». Tomó su mano, besándola con fervor contenido. El doctor, un hombre encorvado de 60 años con barba gris, vendó la herida. «Descansa, nada grave». Pero en el pasillo, Thorne esperaba con noticias sombrías. Fisk ha convencido a inversores. Planean perforar ilegalmente al anochecer. Si no actuamos, la tierra se pierde para siempre. Wyatt se incorporó, ignorando el dolor. «Vamos, juntos». Amelia lo ayudó a montar, su brazo alrededor de su cintura, un lazo que se fortalecía en la adversidad. El sol se ponía, y en la parcela las bombas de Fisk zumbaban como avispas. La confrontación final bullía, y el amor entre ellos, forjado en fuego, pendía de un hilo que Fisk ansiaba cortar. El sol se hundía como una bola de fuego en el horizonte de Pensilvania, tiñendo las llanuras de un rojo sangriento que parecía presagiar la batalla inminente. Wyatt Harrington apretaba los dientes contra el dolor punzante en el hombro vendado, su chaleco de lana manchado de sangre seca colgando abierto sobre la camisa rasgada.
A sus 38 años, con la cicatriz en la mandíbula hinchada por el golpe de Fisk, cabalgaba al frente del grupo, el revólver pesado en la cadera. Amelia lo seguía en el carro, su mano firme en las riendas mientras los niños se acurrucaban a su lado. Elías asomaba la cabeza, ojos fieros como los de un cachorro listo para morder. Lila abrazaba a Theo, que chupaba el pulgar en silencio. El aire olía a tierra removida y aceite crudo, un hedor que anunciaba la profanación de la parcela. «Wyatt, no vaya tan rápido», murmuró Amelia, su voz un hilo de preocupación cortando el traqueteo de las ruedas. Su vestido de algodón gris, polvoriento por el viaje, se adhería a su figura esbelta, y un chal prestado cubría sus hombros contra el fresco vespertino. A los 28 años, con mechones castaños escapando de su moño, irradiaba una fuerza que lo anclaba. El roce de su brazo alrededor de su cintura en la clínica aún quemaba en su piel, un lazo que se había forjado en el caos. Él giró la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los verdes de ella. «No hay tiempo, Amelia. Fisk perfora ahora. Si llegamos tarde, su crudo envenenará la tierra para siempre». Thorn cabalgaba a su lado, el abogado de barba recortada agitando un fajo de papeles como un estandarte. «Tengo la orden del juez de circuito. Invalida cualquier acción ilegal, pero necesitaremos testigos. Y fuerza si Fisk resiste». El carro se detuvo al borde de la parcela, donde el zumbido de las bombas mecánicas retumbaba como un pulso maligno. Fisk había erigido un campamento improvisado, tiendas de lona raídas, pilas de tubos de hierro y una docena de trabajadores rudos, con camisas sucias y botas embarradas, accionando las máquinas. El magnate rival se erguía en el centro, su bigote espeso curvado en una sonrisa de triunfo, flanqueado por 4 matones armados con rifles. El suelo ya mostraba surcos profundos y un chorro negro brotaba tentativamente de la primera perforación, salpicando la tierra que Amelia había cultivado con sudor y lágrimas. «Fisk», rugió Wyatt al desmontar, su voz grave rompiendo el estruendo. Ignoró el tirón en el hombro y avanzó, Thorn a su flanco. Amelia bajó del carro, reuniendo a los niños con un gesto protector. «Detén esto, la orden judicial prohíbe la perforación. Esta tierra es de los Harlan». Fisk se volvió lentamente, sus ojos calculadores deslizándose sobre Amelia con un destello codicioso que la hizo erguirse. Vestía un traje polvoriento pero costoso, con botas altas relucientes de lodo fresco. A sus 45 años era un lobo envejecido, pero astuto, marcado por una verruga en la mejilla de batallas pasadas en los campos petroleros. «Harrington, el héroe herido, ¿vienes a suplicar? Esta parcela es mía por derecho de deudas. El juez... Bueno, los jueces cambian de bando con el viento». Rió, una carcajada seca que hizo eco en las bombas. Sus hombres se tensaron, manos cerca de los gatillos. Thorn levantó los papeles, su voz firme. «Lee esto, Fisk. El tribunal anula tu reclamo. Sobornos probados, transferencias falsas. Retira tus máquinas, o enfrentarás cargos que te dejarán en la ruina». La tensión creció como una tormenta, el sol hundiéndose más, alargando sombras. Los trabajadores dudaron, murmurando entre sí. Uno, un joven de 20 años con rostro pecoso, bajó la mirada al ver a los niños. Amelia dio un paso adelante, su postura recta a pesar del miedo. «Esta es nuestra casa. Mis hijos han jugado aquí. Usted destruye vidas por codicia, señor Fisk. ¿No tiene vergüenza?» Fisk escupió al suelo, avanzando con arrogancia. «Vergüenza es para perdedores como tú, viuda. Harrington te usa como escudo para sus delirios, pero el petróleo no espera sentimentalismos», señaló a Wyatt. «Y tú, emboscada o no, pagaste por interferir. Mis hombres te marcaron bien».
Wyatt apretó los puños, el dolor en el hombro avivando su furia. Recordó la infancia en las calles, el hambre que lo impulsó a la cima, pero también las almas pisoteadas en el camino. No soy como tú, Fisk. Tú quiebras todo lo que tocas. Detén las máquinas, o juro que te arrastraré ante la ley yo mismo. Dio un paso y los matones levantaron rifles, pero Thorne intervino leyendo la orden en voz alta, su tono autoritario resonando. Un silencio pesado cayó. Fisk miró a sus hombres, notando la vacilación. El chorro de crudo se debilitaba, como si la tierra misma rechazara la intrusión. Finalmente, maldijo en voz baja. «Malditos burócratas. Retírense», ordenó a sus trabajadores. Las bombas se apagaron con chirridos metálicos, y los tubos fueron desmontados a regañadientes. Un éxito rotundo. Juntos, Wyatt y Amelia habían detenido la profanación. Ella lo miró, una chispa de euforia en sus ojos, y él sintió un calor en el pecho, un lazo que trascendía la gratitud. Si esta historia te ha emocionado hasta aquí, dale like para mostrar que apoyas narrativas como esta. Pero la amenaza de Fisk se aclaró en su rostro enrojecido. «Esto no termina, Harrington. Rodearé esta parcela con mis pozos. Un sabotaje aquí, un incendio allá, y tu campesina mendigará». Montó su caballo, sus hombres siguiéndolo en la penumbra creciente, dejando un rastro de lodo y promesas de venganza. Amelia se acercó a Wyatt, su mano rozando la suya en un gesto fugaz pero cargado. «Lo logramos, gracias a ti». Él cubrió sus dedos, el pulgar trazando un círculo sutil. «A nosotros. Pero Fisk no se rendirá. Necesitamos un plan para proteger esto de verdad». Mientras el grupo regresaba a la mansión, bajo la luna naciente, Thorne cabalgaba adelante, planeando apelaciones. Los niños charlaban excitados sobre la batalla ganada, Elías imitando la voz grave de Wyatt. Amelia observaba el perfil de él, la cicatriz plateada bajo la luz lunar, y sintió un anhelo profundo, romántico, que brotaba en la quietud. Pero en las sombras del camino, un jinete solitario los seguía a distancia, ojos brillando con odio. Fisk tramaba algo peor, aliados en el banco, rumores de quiebra para Wyatt. La victoria era dulce, pero el valle de peligro se profundizaba y el amor entre ellos pendía de un hilo que el rival ansiaba romper con fuego y mentiras. La luna colgaba alta sobre la mansión de Wyatt, un disco plateado que bañaba los jardines en sombras suaves, como un velo de secretos. El carro se detuvo con un crujido de ruedas y Amelia descendió primero, sus botas tocando el sendero de grava con un eco sordo. Los niños, adormilados, se frotaban los ojos mientras Thorne se despedía con un apretón de manos firme. «Manténganse alerta. Fisk no olvida afrentas». El abogado montó y se alejó en la noche, dejando un silencio que pesaba como plomo. Wyatt ayudó a Elías a bajar, el chico de 10 años aún imitando la postura heroica de la confrontación. «Somos invencibles, señor Wyatt». Lila bostezó, aferrada a la falda de su madre, y Theo murmuró algo sobre fuegos malos. Amelia los reunió con un abrazo, su chal resbalando para revelar el cuello pálido marcado por el polvo del día. A sus 28 años, el agotamiento le surcaba el rostro, pero sus ojos verdes brillaban con una gratitud feroz. «Adentro, mis amores. Mañana será mejor». La sirvienta los guió escaleras arriba, las lámparas de queroseno parpadeando en los apliques de latón. Wyatt se quedó atrás un momento, observando cómo Amelia desaparecía en el pasillo del ala este. Su hombro herido latía con cada movimiento, un recordatorio ardiente de la emboscada de Fisk. Pero el dolor palidecía ante el tirón en su pecho, ese lazo invisible que lo ataba a ella. Entró en su estudio, un cuarto amplio con estanterías de caoba llenas de mapas de pozos y libros polvorientos sobre geología. Se sirvió un trago de whisky de una botella de cristal tallado
el líquido quemando su garganta como el fuego que había consumido la cabaña. No pasó mucho antes de que un golpe suave en la puerta lo sacara de sus pensamientos. Amelia entró, sosteniendo una bandeja con té humeante y vendajes limpios. Su cabello castaño caía suelto ahora, ondas que enmarcaban su rostro sereno bajo la luz ámbar. Vestía un camisón prestado de la sirvienta, de algodón blanco con encaje modesto en el cuello, que acentuaba su figura esbelta sin pretensiones. No podía dormir. Permítame ayudarlo con esa herida, antes de que empeore. Wyatt se enderezó en la silla de cuero, sorprendido por la intimidad del momento. No es necesario, Amelia. El doctor dijo que repose. Pero ella se acercó, ignorando sus palabras, y se arrodilló a su lado para desenrollar el vendaje viejo. Sus dedos, callosos pero gentiles, rozaron su piel, enviando un escalofrío que nada tenía que ver con el fresco de la noche. Él contuvo el aliento, observando cómo sus pestañas oscuras se inclinaban sobre la tarea. Fisk. Él no ataca solo con puños. Mañana enviaré hombres a vigilar sus movimientos. Pero sus amenazas, rodear la parcela con pozos, podría secar su tierra, hacerla estéril. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose en un silencio cargado. El aroma a lavanda de su piel se mezclaba con el tabaco del estudio, un perfume sutil que lo embriagaba. Y si lo hace, ¿qué? Hemos perdido tanto ya. La cabaña, las cosechas, pero ganamos hoy, juntos. Terminó el vendaje con un nudo preciso, su mano demorándose en el hombro de él. Wyatt cubrió esa mano con la suya, un gesto que detuvo el tiempo. Usted me hace creer en segundas chances, Amelia. Mi vida ha sido un pozo sin fondo, riquezas que devoran el alma. Vi a mi madre morir cosiendo para varones como Fisk. Juré no ser uno de ellos, pero lo fui, hasta que la vi con sus hijos, y algo se rompió en mí. Amelia se incorporó lentamente, sentándose en el brazo de la silla, cerca pero no invasiva. Su rodilla rozó la de él, un contacto fugaz que avivó el fuego lento en sus venas. Samuel era mi fuerza, pero su muerte me dejó hueca. Pensé que el mundo era solo supervivencia, pero usted trae luz a esta oscuridad. No es solo el magnate, es el hombre que protege lo que ama. Las palabras colgaron en el aire, una confesión velada que hizo que el pulso de Wyatt acelerara. Extendió la mano, rozando su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto tierno que trazó la curva de su mandíbula. Ella no se apartó, en cambio, inclinó la cabeza cerrando los ojos por un instante. El espacio entre ellos se acortó, sus respiraciones sincronizándose en la quietud. Pero el valle de peligro irrumpió como un trueno. Un golpe urgente en la puerta principal resonó por la casa, seguido de voces agitadas. Wyatt se levantó de un salto, el dolor olvidado, y corrió al vestíbulo. Uno de sus capataces, un hombre fornido de 35 años con barba desaliñada y sombrero en la mano, jadeaba en el umbral. Señor Fisk, ha difundido rumores en el pueblo. Dice que usted quiebra, que sus pozos fallan por sabotajes suyos, inversores llaman. Uno ya retiró fondos. Y mandó esto. Extendió un sobre amarillento sellado con cera roja. Wyatt lo abrió con manos temblorosas, leyendo las líneas torcidas. Tu imperio cae, Harrington. Renuncia a la parcela o verás cómo tus aliados huyen como ratas. Amelia, que había bajado las escaleras en silencio, leyó por encima de su hombro. Su rostro palideció, pero su voz salió firme. Es una trampa. Fisk envenena el pozo desde las sombras. Si sus inversores lo creen, podría perder todo. Por nosotras. Él arrugó el papel furioso, la indignación bullendo como crudo en ebullición. Fisk no era solo un rival, era la encarnación de la codicia que había corrompido su mundo. No lo permitiré.
Mañana confrontaré a esos inversores en Pittsburgh. Mostraré libros, pruebas de que mis pozos fluyen fuertes. Tomó las manos de Amelia, apretándolas con urgencia. Pero si caigo, la parcela será suya. Prométame que luchará. Ella asintió, un nudo en la garganta. Lucharé, como usted por mí. El capataz se retiró, y en el vestíbulo vacío, Wyatt la atrajo en un abrazo breve, su barbilla descansando en su cabello. El calor de sus cuerpos se fundió, un bálsamo contra la tormenta, pero al separarse, sus ojos se encontraron en una promesa muda, el romance floreciendo en la adversidad como una flor en tierra árida. Al amanecer, Wyatt partió hacia Pittsburgh con Thorne, dejando a Amelia en la mansión con los niños y guardias armados. El viaje fue un torbellino de polvo y ansiedad, sus pensamientos en ella. En la ciudad, los rumores corrían como reguero de pólvora, salas de juntas llenas de susurros, inversores nerviosos con pipas humeantes. Wyatt presentó sus cuentas, su voz grave detallando pozos productivos, pero un banquero canoso de 60 años, dudó. Fisk jura que saboteará todo. Vale el riesgo por una campesina. La indignación de Wyatt ardió. Vale por justicia. Fisk es el veneno. Yo, el antídoto. Convenció a la mayoría, un pico de esperanza que lo impulsó de regreso. Pero al atardecer, un mensajero lo interceptó en el camino. Fisk ha ido a la mansión. Amenaza a la señora Harlan directamente. Dice que negociará. O peor. El corazón de Wyatt se heló. Espoleó el caballo, galopando hacia la noche que caía. Fisk, el lobo, había entrado en el redil y Amelia estaba sola en la guarida del león. Llegaría a tiempo para salvarla de la trampa final. El galope de Wyatt Harrington resonaba como truenos en la noche. El caballo negro jadeando bajo su peso mientras las colinas de Pensilvania se perdían en la oscuridad. El viento azotaba su rostro, enfriando el sudor de su frente, pero el pánico ardía en su pecho como un pozo en llamas. Fisk en la mansión, amenazando a Amelia, a sus hijos. La nota del mensajero se arrugaba en su puño. Negocia o la viuda sufre. A los 38 años, Wyatt había enfrentado derrumbes, sabotajes y traiciones en el mundo del petróleo, pero nada lo aterrorizaba como la idea de perderla ahora, cuando su corazón se había rendido por completo. La mansión surgió ante él, silueteada por la luna, con luces parpadeantes en las ventanas del ala este. Desmontó de un salto, el revólver ya en la mano, y corrió hacia la puerta principal. El capataz lo interceptó en el porche, rostro pálido bajo el sombrero. «Señor». Fisk entró con 2 hombres. La señora Harlan está en el salón. Los niños a salvo arriba con la sirvienta. Wyatt lo apartó con el hombro herido, ignorando el dolor que latía como un tambor. Empujó la puerta, el eco de sus botas retumbando en el vestíbulo de mármol. Voces elevadas filtraban desde el salón. Wyatt se acercó sigiloso, el corazón martilleando. Allí estaba Fisk, de pie junto a la chimenea crepitante, su bigote espeso curvado en una sonrisa sádica. Vestía el mismo traje polvoriento, ahora arrugado por el viaje, y sus botas dejaban huellas de lodo en la alfombra persa. Amelia se erguía frente a él, espalda recta, un atizador de hierro en la mano como arma improvisada. Sus ojos verdes ardían de furia, el camisón blanco ondeando con su respiración agitada. «¡Salga de mi casa!», espetó ella, voz temblorosa pero firme. «No negociaré con un cobarde que quema hogares y amenaza niños». Fisk rió, un sonido gutural que heló la sangre de Wyatt. Sus 2 matones flanqueaban la puerta, rifles bajos pero listos. «Tu casa, viuda. ¡Qué ilusión! Harrington te ha mimado con lujos, pero pronto mendigarás en las calles. Renuncia a la parcela o mis hombres. Bueno, visitarán el loft donde duermen tus mocosos».
Sus ojos se deslizaron por el cuerpo de Amelia con un brillo lascivo, y ella levantó el atizador más alto, el metal brillando a la luz de las lámparas de queroseno. Wyatt irrumpió entonces, revólver apuntando al pecho de Fisk. «Basta, Fisk. Toca un cabello de ella y te lleno de plomo». El salón se congeló. Amelia giró la cabeza, alivio inundando su rostro al verlo. Fisk palideció un instante, pero recuperó la compostura, manos alzadas en fingida inocencia. «Harrington, el héroe herido regresa. ¿Vienes a ver cómo cae tu imperio? Tus inversores huyen. Mañana, quiebra. Esta campesina es tu ruina». La indignación de Wyatt explotó como un geyser. Este hombre, con su codicia voraz, representaba todo lo que odiaba. El petróleo que devoraba almas, familias destrozadas por fortunas ajenas. Recordó su madre cosiendo hasta la muerte en Pittsburgh, a Samuel Harlan aplastado en una mina por negligencia de tipos como Fisk. «Tú eres la ruina», gruñó Wyatt avanzando un paso. «Saboteaste mis pozos, quemaste la cabaña, falsificaste deudas, pero Thorne tiene pruebas, testigos, documentos. El sheriff cabalga hacia aquí con una orden de arresto por tus crímenes. Tus matones no te salvarán». Los matones dudaron, intercambiando miradas. Uno, un tipo fornido con cicatriz en la mano, bajó el rifle lentamente. Fisk escupió al suelo, furia contorsionando su rostro. «¡Mentiras! El petróleo es para los fuertes, no para sentimentales como tú, protegiendo a una viuda y sus bastardos». Lanzó una mirada venenosa a Amelia, quien se acercó a Wyatt, su hombro rozando el de él en solidaridad. Pero Fisk no era de los que se rendían fácil. Sacó un cuchillo de su bota, el filo reluciendo, y se abalanzó sobre Wyatt. «¡Muere, Harrington!». El magnate esquivó, el hombro herido gritando de dolor, y disparó al aire como advertencia. El estruendo sacudió la casa. Los matones retrocedieron, uno huyendo por la ventana. Amelia gritó, pero Wyatt lo derribó con un puñetazo certero en la mandíbula, el cuchillo volando al suelo. Fisk se retorció, escupiendo sangre, mientras Wyatt lo inmovilizaba contra la alfombra. «Se acabó. Tus días de terror terminan aquí». El sheriff llegó minutos después, un hombre robusto de 50 años, con placa reluciente y bigote canoso, escoltado por 2 deputies. Thorne lo seguía, papeles en mano. Harlan Fisk queda arrestado por sabotaje, amenazas y fraude. Fisk forcejeó mientras lo esposaban, maldiciendo: «Esto no acaba, mis aliados». Pero el sheriff lo silenció con un empujón hacia la puerta. «Tus aliados huyen como ratas. Los inversores de Harrington ya llaman. Tus mentiras se desmoronan». La euforia de la victoria pública inundó el salón. Amelia dejó caer el atizador, corriendo a los brazos de Wyatt. Él la envolvió, su rostro enterrado en su cabello castaño, el aroma a lavanda calmando su pulso acelerado. «Lo hicimos», susurró ella, lágrimas de alivio mojando su camisa. Los niños bajaron entonces, atraídos por el ruido, y Elías se lanzó contra las piernas de Wyatt. «¡Ganamos, señor!». Lila y Theo se unieron, un nudo de risas y abrazos que llenó la mansión de vida. Wyatt levantó la vista hacia el sheriff, quien asentía con aprobación. «Sus pozos están a salvo, señor Harrington. Fisk confesará todo bajo presión. Sus operaciones se cierran». Thorne sonrió, enrollando los documentos. «La parcela Harlan es suya, señora. Deudas anuladas, compensación por daños». Amelia ahogó un sollozo, besando las frentes de sus hijos. Wyatt la miró, sus ojos azules brillando con una promesa profunda. «No más amenazas. Construiremos de nuevo juntos». Suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. La noche se aquietó, el sheriff llevando a Fisk a la cárcel del pueblo. Wyatt y Amelia se sentaron en el porche bajo las estrellas, los niños dormidos adentro.
Sus manos se entrelazaron, un toque que sellaba el romance forjado en fuego y sombras. «Te amo», murmuró él por fin. Ella sonrió, inclinándose para un beso suave, el primero lleno de euforia catártica. La parcela, la familia, su futuro, todo renacía, pero en la distancia el viento susurraba ecos de batallas pasadas, recordando que la tierra guardaba secretos profundos. 10 años habían transformado las llanuras de Pensilvania en un tapiz de vida renovada, donde el sol de mediodía besaba campos verdes, salpicados de flores silvestres y pozos ordenados que extraían el crudo con respeto a la tierra. La antigua parcela de los Harlan, ahora extendida en una granja próspera, bullía de actividad. Wyatt Harrington, con 48 años, cabalgaba por el sendero principal, su cabello entrecano ondeando bajo el sombrero ancho. La cicatriz en su mandíbula se había suavizado con el tiempo, como un río que pule las rocas, y sus ojos azules ya no ardían con la furia del magnate implacable, sino con la calidez de un hombre redimido. Vestía una camisa de lino arremangada, pantalones de lana práctica y botas gastadas por el trabajo diario, lejos de los trajes finos de antaño. Amelia cabalgaba a su lado, su figura esbelta, aún marcada por la gracia de los 28 años que compartieron en la tormenta, ahora elevada a 38 con una serenidad que el amor había forjado. Su cabello castaño, recogido en un moño suelto adornado con una cinta de seda, enmarcaba un rostro donde las arrugas de risa competían con las de preocupación pasada. Llevaba un vestido de algodón azul claro, con mangas abullonadas y falda amplia que rozaba la hierba, un chal de lana tejida por sus propias manos cubriendo los hombros. En su mano izquierda, el anillo de oro simple que Wyatt le había dado brillaba como una promesa cumplida. Habían contraído matrimonio 2 años después de la caída de Fisk, en una ceremonia humilde bajo un roble centenario de la parcela, con los niños como testigos radiantes. «Wyatt, mira cómo ha crecido el trigo este año», dijo ella, su voz un susurro alegre que cortaba el zumbido de las abejas. Él sonrió, extendiendo la mano para rozar la de ella sobre las riendas. «Gracias a ti, amor. Tus manos lo han hecho florecer, no mis pozos». El toque duró un instante eterno, un eco de aquellos roces fugaces en noches de peligro, ahora libres de sombras. La casa nueva se erguía en el centro de la propiedad, una estructura de madera sólida con porche amplio y chimenea de piedra, construida con el sudor de Wyatt y la visión de Amelia. No era una mansión, sino un hogar. Ventanas con cortinas de encaje, un jardín de hierbas y rosales que Lila había plantado. Dentro, el aroma a pan recién horneado y estofado de venado flotaba en el aire. Elías, ahora un joven de 20 años alto y fornido, con el cabello oscuro heredado de su madre y la mandíbula firme de su padre adoptivo, dirigía a un grupo de jornaleros en la reparación de un pozo. Vestía camisa remendada y pantalones embarrados, sus manos callosas como las de Wyatt en sus días de peón. «Cuidado con esa viga, Tom», gritaba, su voz grave resonando con autoridad. Había estudiado geología con tutores enviados por Wyatt, soñando con equilibrar el petróleo con la agricultura, un legado de lecciones aprendidas en la adversidad. Lila, de 17 años, tejía en el porche, sus trenzas ahora ondas largas y su vestido de muselina verde salpicado de tierra del jardín. Se había convertido en una joven de ojos vivaces y risa contagiosa, ayudando a Amelia en la cocina y soñando con un futuro como maestra en el pueblo. «Madre, ¿recuerdas cuando corríamos de las llamas?», preguntaba a veces con un toque de humor que aliviaba las memorias. Theo, el pequeño de 14, correteaba cerca del establo, de 18 años menos inocente, pero lleno de curiosidad, con el pulgar ya olvidado por manos que exploraban herramientas y libros. Había nacido un nuevo hijo, Benjamin,
de 6 años, con los ojos azules de Wyatt y la sonrisa de Amelia, correteando tras una pelota de trapo mientras gritaba: «¡Padre, mira!». Wyatt desmontó, levantando a Benjamin en un abrazo que levantó risas. «Eres más fuerte que un toro, hijo». Amelia observaba, el corazón hinchado de nostalgia por aquellos días de fuego y amenazas. Fisk había pagado caro, arrestado y juzgado. Sus operaciones se desmoronaron bajo cargos de fraude y sabotaje. Pasó los últimos años en una celda húmeda de Pittsburgh, su imperio reducido a deudas y un nombre maldito en los círculos petroleros. Murió arruinado, solo, un final que Wyatt nunca celebró, pero que sirvió de lección. La codicia devora al codicioso. Sus antiguos aliados, banqueros y rivales se dispersaron, algunos buscando redención en tratos más honestos, otros hundiéndose en el olvido. La familia se reunió para el almuerzo en el porche. La mesa de roble cubierta de platos humeantes, pan de maíz, verduras del huerto y carne asada. Elías contó anécdotas de un viaje reciente a los mercados de Filadelfia, donde vendieron aceite refinado con ganancias justas. «El progreso no tiene que pisotear, padre», dijo, usando el título con orgullo. Wyatt asintió, su mano bajo la mesa entrelazada con la de Amelia. «Lo aprendimos a la fuerza, hijo, pero miren lo que hemos construido». Ella apretó sus dedos, recordando el beso bajo las estrellas, el primero que selló su unión. El amor había resistido, profundizándose en rutinas diarias, amaneceres compartidos, noches de relatos junto al fuego, donde Wyatt confesaba miedos enterrados y Amelia compartía sueños de Samuel con ternura, no con dolor. Al atardecer, mientras el sol se hundía como una herida sanada, Wyatt y Amelia pasearon por el arroyo que bordeaba la parcela. El agua murmuraba sobre guijarros, un sonido que evocaba la paz ganada. 10 años, murmuró él, deteniéndose para besarla suavemente, sus labios cálidos contra los de ella. Y cada día te amo más. Amelia se acurrucó en su pecho, el chal envolviéndolos. Y yo a ti, de la ceniza, renacimos, nuestros hijos. Ellos son la prueba. En la distancia, las voces de Elías, Lila, Theo y Benjamin se entretejían con el viento, un tapiz de risas que borraba las sombras del pasado. La Gilded Age había cambiado. Leyes más estrictas regulaban el petróleo. Familias como la suya inspiraban cooperativas de trabajadores. Wyatt, ahora filántropo discreto, financiaba escuelas para huérfanos de mineros, honrando a su madre perdida. Amelia dirigía un grupo de viudas en el pueblo, enseñando oficios para la independencia. El destino los había unido en la adversidad y el tiempo lo había bendecido con plenitud. Bajo el cielo estrellado, Wyatt susurró: «Esto es el verdadero oro». Ella sonrió, el corazón lleno de nostalgia dulce. La vida, como el crudo bajo la tierra, fluía eterna. Pero su amor era el manantial inagotable. Y así concluye esta historia de pasión, lucha y redención en las llanuras de Pensilvania, donde un magnate endurecido encontró en una mujer valiente el camino de vuelta a su humanidad. Wyatt y Amelia nos enseñan que el verdadero poder no reside en la riqueza del petróleo, sino en la fuerza del corazón que protege a los suyos. En una era de codicia desmedida, su unión demuestra que el amor, forjado en el fuego de la adversidad, puede transformar destinos rotos en legados eternos. Aprendamos de ellos. La justicia no espera por los débiles, sino por quienes se atreven a desafiar al villano con coraje inquebrantable. La empatía hacia el prójimo, como la que Wyatt sintió por Amelia y sus hijos, disuelve las barreras de clase y despierta la euforia de la victoria compartida. Que esta narrativa inspire a cada oyente a buscar esa redención en la vida cotidiana, a elegir la bondad sobre la ambición ciega y a valorar los lazos que perduran más allá de las tormentas.
Señor amado, te presentamos a todas las madres que luchan solas, que cargan con responsabilidades inmensas y que aún así se levantan cada día con amor y esperanza. Tú conoces sus batallas, sus lágrimas silenciosas y sus fuerzas agotadas. Te pedimos que las sostengas, que proveas lo que falta y que sanes lo que duele. Padre, también te pedimos por cada niño que crece en medio de carencias, temores o injusticias. Abrázalos con tu protección y llena su camino de luz. Que nunca olviden que tienen un propósito en ti. Bendice esta historia, Señor, y permite que quienes la escuchen sientan tu compañía en los momentos de angustia. Que el consuelo llegue, que el amor renazca y que el milagro ocurra donde nadie lo esperaba. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Qué momento te emocionó más, el primer encuentro o la confrontación final? Tu opinión enriquece estas narrativas y ayuda a que más personas descubran relatos como este. Para saber quién llegó hasta el final y así impulsar el canal, escribe la palabra redención en tu mensaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte otras historias románticas de época, llenas de drama y triunfos inolvidables. En los cartones de este video encontrarás recomendaciones de sagas similares, amores prohibidos en la frontera o intrigas en las minas de oro. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu apoyo hace que estas voces del pasado cobren vida hoy. Hasta la próxima aventura. Que el coraje guíe tus pasos.